Bienvenidos al nuevo webinar a todos los que se nos unen hoy por Zoom, por Instagram también y por Twitter una vez más. Mucha gente preguntando en Instagram cómo se pueden unir a Zoom. Si van a la página web que es sudamericacoaching.com, en el pop-up que aparece primero hay un link para registrarse. Muchísimas gracias a todos los que se estuvieron conectando en estos días. Una vez más estamos teniendo un par de problemitas de conexión que espero estén solucionados. Y bueno, como les vengo comentando en los últimos días, la idea de Sudamérica Coaching es tratar de seguir adelante con estas conversaciones, seguir adelante desarrollándonos como entrenadores, como educadores. Nuestra misión es tratar de forjar entornos de aprendizaje y desarrollo. Y para eso tenemos 14 días de webinars para todos ustedes que están en casa o están por quedarse en casa, depende en dónde están. Tenemos gente saludando de un montón de ciudades alrededor del mundo, genial que se puedan conectar. Estamos en vivo en Zoom, estamos en Twitter también, y estamos en Instagram. La verdad que un placer enorme haber podido compartir los últimos 3 días con ustedes. Muchísimas vistas online y mucha gente sumándose para interactuar, pero llegamos a una nueva etapa dentro de estos 14 webinars. La idea es sumar un grupo de expertos a poder intercambiar con todos los entrenadores y educadores que se están conectando hoy por hoy. Y hoy tenemos a Pablo Lemoine, que es el head coach de Chile Rugby, de los Cóndores, y los saludamos, que está en su casa hoy en Uruguay. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Por Bueno, suerte, vale. muy bien. Por suerte nos pudimos conectar después de ahí de un par de encontronazos con la tecnología. Y la tecnología es así, ¿viste? A veces en el momento justo te pone un poco de vértigo, pero ya estamos adentro. Estamos adentro. Tuvimos un test drive ayer, salió perfecto, salió, pero como siempre, ¿no? Pero bueno, la verdad que un gusto saludarte, agradecerte de antemano por el tiempo. Estuvimos conversando en los últimos días bastante sobre cómo tratar de seguir forjando estos entornos de aprendizaje y tratar de seguir dándole herramientas a los entrenadores. Pero Pablo, contanos un poquito sobre tu etapa como jugador, sí, qué recuerdos tenés, qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de Montevideo Cricket Club, cuando hablamos de Bristol aquí en Inglaterra, cuando hablamos de Francia, cuando estuviste en Stade y en Montauban, mi francés no es muy bueno, y cuando estuviste en Agen también, y bueno, después hiciste tu transición como entrenador. Pero empecemos por el Pablo jugador. ¿Cuáles son esos recuerdos que tenés en base a tu preparación, a tus entrenamientos? Contanos un poco. Bueno, empiezo en el colegio, en realidad empiezo en el Airway School, que era el colegio donde iba, un colegio no muy tradicional en el deporte, y justo introducen una batería de multideportes, y bueno, y ahí vino de todo, desde vela, no sé, boxeo, rugby, una cantidad de deportes que los querían introducir como una especie de olimpiada dentro del colegio, y me encuentro con el rugby. Yo hacía fútbol de salón, fútbol, básquetbol, natación, hacía de todo, primero por una hiperactividad grande que tenía, y aparte, porque bueno, por lo general me elegían, no tanto por mis destrezas, sino por mi tamaño. Entonces, claro, entonces, con el rugby, cuando me encontré con el rugby, fue como que, bueno, una mezcla de una cantidad de cosas bueno, que me llamaron la atención, me despertaron una cantidad de cosas que, bueno, con el tiempo la fui confirmando, pero al principio me despertaba ese interés, ¿viste? Del deporte, la pelota ovalada. Yo vivía en un barrio en Montevideo donde el fútbol era, bueno, era lo que existía, y después un poco de básquetbol, y el resto no había más deportes, digo. Entonces, claramente el rugby tuve como un vínculo, y después se disuelve el rugby en el colegio y termino en el cricket. Y el Montevideo Cricket es un club muy tradicional, es el club más viejo de Latinoamérica, tiene 158 años, un club de muchos valores, donde las personas están por delante del deporte, ¿viste? Y el resultado. Claramente
eso me ayudó muchísimo en toda mi falta de conducta, mi hiperactividad, todo eso me empezó a darme una forma y claramente confirma que los niños buscamos a veces un camino, ¿viste? Y bueno, yo lo encontré por intermedio del club, ¿viste? El club a mí me dio muchísimo, me dio un sentido, me dio un orden, me dio una rutina, y bueno, y después me fui desarrollando como jugador, y bueno, con esa imagen siempre de visión largoplacista, ¿viste? Siempre veía la primera, veía la 19, veía, siempre viendo para adelante, entonces también ese es un agente motivador personal de que siempre quería jugar más arriba, siempre quería estar más arriba, y bueno, eso me permitió siempre tener un lineamiento, y bueno, después a los 16, 17 años ya empezaron todas las selecciones juveniles y todo eso, que fue un disparador más de mi motivación hacia el rugby. Nada nuevo, yo era un tipo, iba a ser un tipo feliz jugando en el club, no necesitaba otra cosa. Después la selección me puso otro parámetro, otro desafío, y ahí me metí de vuelta de lleno en eso, y así fue evolucionando digo, no es que tenía en mi cabeza, desde el primer partido de rugby que vi, que fue la final del 87, hasta hoy, eh, no es que tengo muy planificado mi camino, ¿no? Medio que lo voy viviendo y lo voy disfrutando, y cuando veo que me estoy quedando un poco chato en algo, me busco algún challenge personal o a veces grupal que me motive. Entonces, ese fue mi transcurso en lo que fue en el club. Llegué a primera, y de hecho jugué muy poco en primera, jugué creo que 3 años en primera, y después me fui a Bristol. Jugué 2 años en Bristol, el primer año en segunda división, con Bob Dwyer de técnico, un técnico campeón del mundo con Australia en el 91. Estaba un tipo fabuloso que te da sus peculiaridades en el coaching, pero un tipo que te daba algunos lineamientos claros para el jugador, ¿viste? Había Bien. cosas que no se transaban. Y la verdad que me sirvió mucho. Yo era un jugador que provenía del rugby amateur, no, tenía mucho potencial, pero no tenía un gran presente, vamos a decir, porque tenía un gran tamaño y todo, pero mis condiciones físicas no me acompañaban. ¿Cuáles eran, Pablo, algunos de los innegociables de ese equipo en Bristol? La actitud del equipo, la actitud de ganar. Bristol era un equipo que salía a ganar en todos lados. Iba a Francia, iba a ganar. Jugamos el segundo año, jugamos Copa de Europa en Francia y fuimos y le ganamos a Dax en Dax, le ganamos a La Rochelle creo, no, Dax en Dax y a Yen, no, era un equipo que iba y ganaba y tenía muy buenos jugadores. Fue el segundo año ese cuando, bueno, el primer año descendimos a primera y el segundo año fue donde vino mucha gente del Richmond, entre ellos Agustín Pichotti, y bueno, vino Edu Simone después del Mundial del 99, ¿no? Había toda una movida y la verdad que se armó un muy buen equipo con Dean Ryan como entrenador, jugador. Sí, sí. Ahí empecé a descubrir esa visión diferente, que a veces decimos, no, el entrenador es entrenador, el jugador es jugador. Bueno, este tipo logró hacer las dos y transmitió con el ejemplo, y la verdad que un líder espectacular. Y bueno, y todo eso fue armando una amalgama que a mí me motivó muchísimo. El segundo año jugamos en primera división, y, y bueno, y me tocó tener un muy buen año, y a partir de ahí, ahí me compra Stade Francés. Me voy a Stade Francés, y bueno, la verdad que era difícil. Yo era titular en Bristol, estaba muy tranquilo, no tenía ninguna necesidad, al revés, había tenido muy buenas ofertas. De hecho, en la transición entre que yo me voy a París y Bristol empieza su tercera temporada, vamos a decir, Bob Dwyer se vuelve a Australia, no sé, por un tema personal, y queda Dean Ryan como técnico. Y Dean Ryan me llama para volver, o sea, tenía un gran arraigo con el club. Yo me parecía que era algo súper importante del club, pero bueno, en ese momento, la búsqueda de los challenges, eso que yo te digo, yo en Bristol era titular y jugaba todos los partidos, no iba a tener ningún problema. Y en París tenía los tres pilares de Francia, los dos titulares, Marconet, Divilliers y Colasso, que era el suplente. Después estaba Pato Noriega, que había llegado ese año,
Y bueno, después había otro que había jugado la final del año anterior, Justin Green, un jugador de Inglaterra, un muy buen jugador, un muy buen pilar. Y bueno, y la verdad que me interesó eso, ver a ver cuáles eran mis límites, cuál era mi capacidad para poder jugar a ese nivel. Y te digo la verdad, los primeros 3 meses fue muy difícil porque no jugaba mucho. De hecho, justo tuve una oferta para volverme a Bristol. Y decidí aceptar el challenge, ¿viste? O sea, aceptar ese desafío. Y la verdad que fueron mis mejores años de rugby profesional, ¿no? El Stade Francés era un club muy particular, no seguía los lineamientos del profesionalismo, dejando de lado que tenía un coach muy estructurado, que era John Connelly, que fue el ayudante de Bob Dwyer en el 91. No era un club particular, era un club diferente, un club que tenía una idiosincrasia diferente. ¿No? Era como un club amateur, pero con muchísimos jugadores profesionales. Y teníamos al presidente, que era nuestro líder, y que era el tipo que lograba darle el lugar técnico a los entrenadores y él liderar el club con esa forma tan peculiar que tenía esta francés. Y bueno, más o menos historias conocidas, los espectáculos, las camisetas, los calendarios y todo toda esa parafernalia que había en torno al rugby, en la cual hoy los entrenadores que estamos en el alto rendimiento tenemos que entenderla como necesaria, porque, a ver, el alto rendimiento sale muy caro, o el profesionalismo sale muy caro, y se necesita todo eso, Sí, sin que un lugar a dudas. tipo hace muchos años lo ideó, tuvo la capacidad de darse cuenta que necesitaba un cambio en lo técnico, vamos a decir, porque trajo entrenadores. A ver, no era fácil traer entrenadores australianos a un rugby, francés, clásico, típico, ¿viste? Con una cantidad de historia atrás, ¿no? Fue muy criticado todo, pero el tipo trajo el Super Rugby y lo trajo a Europa. Fue el primer club que trajo el Super Rugby a Europa. Trajo un tipo que, bueno, tuvo una capacidad, y de hecho en los primeros partidos esta francés ganaba en canchas que eran muy difíciles ganar, en Bourgoin, en Perpignan, en Castres, terminaba ganando por 40 puntos. Entonces, ahí vemos que a veces hay que tomar decisiones importantes para cambiar cosas importantes. Digo, si no, el status quo nos termina comiendo. Y este tipo me enseñó mucho eso. Las camisetas rosadas, ¿no? Ir al sur de Francia con una camiseta rosada en los años 2000 no era fácil. Este, pero, pero el tipo atrás fue la camiseta que vendió más camisetas creo que en toda la historia del club y todos los clubes de Francia juntos. ¿Viste? Entonces, claramente el tipo encontró ese mix y los jugadores lo compramos, porque un buen liderazgo te transforma en eso, ¿no? Te transforma en gente que termina aceptando esas ideas, ¿no? Es rarísimo, digo, cuento esta, pero hay el calendario, los jugadores medio en pelotas y todo eso también, ¿viste? Imagínate, jugadores de rugby, traspolémonos casi 20 años atrás, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ahí es donde hay que colocarse y ver lo que es un tipo que claramente vivió las cosas se paró adelante, ¿no? Se paró 20 años adelante capaz y miró para atrás, en vez de estar realmente en su etapa y decir, bueno, yo de acá no me muevo. De hecho, si observás la liga de ese año, o de esos años, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, hay una cantidad de equipos que han o desaparecido o bajado a segunda o tercera división. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue la historia mía de esta Francia. La verdad que salí 2 veces campeón de Francia, jugamos 2 finales de Europa, perdimos las dos. Este, la verdad que fueron 6 años, 6 temporadas, 7 años mágicos, porque el club es mágico y la verdad que lo disfruté mucho. Después el club empezó a cambiar, el presidente no estuvo más, todo, y la verdad cambió la filosofía del club, cambió la filosofía de los entrenadores, y en ese trajín me tocó tener a John Connelly, me tocó Dick Mallet, un tipo totalmente diferente al otro, ¿no? John Connelly, un tipo súper estructurado, con todo planificado y con un plan de juego y con una capacidad
de trabajo impresionante, y Mallet, un tipo que era un gran líder con las personas, ¿no? Un tipo que le podía sacar lo mejor. De hecho, te diré que el tipo agarró el plan de juego de Connelly, fue muy inteligente, agarró todo el trabajo de Connelly, dijo esto es lo que vamos a usar, y lo que hizo él fue dedicarse a convencer a este grupo de tipos que habían fallado 2 años seguidos. Nosotros la temporada 2000-2001 perdimos la final de Europa, y la de 2000-2002 perdimos el cuarto final el cuarto final o la semifinal de Campeonato de Francia. O sea, habíamos hecho todo bien, habíamos sido el equipo más regular y habíamos perdido en las finales. Entonces, claramente, este tipo, Connelly tenía la capacidad de generar muchísimo en el juego y capaz que no darnos ese extra como grupo. Y el otro, todo lo contrario. Tomó esa parte del juego, ¿viste? Y disparó a los hombres, ¿viste? Nos empezó a empoderar, nos empezó a dar herramientas, nos empezó a contar un cuento que... Y de hecho, las clasificaciones de staff francés, tanto en el 2003 como en el 2004, son clasificaciones al final, ¿viste? Tipo calculadora, ¿viste? Eliminatoria de fútbol, eh, eh, que tiene que perder este, el otro, y que nos dé un punto, y así, pum, nos clasificamos, y después el equipo se hizo invencible, los 2 años. De hecho, gana las 2 finales, las gana muy bien. Las gana sobrado. A Perpignan creo que le metimos 35 puntos en una final de un campeonato de Francia, ¿viste? No es tan normal. Y a Toulouse creo que le ganamos bien también. Y eso era la capacidad que tenía el tipo, ¿viste? De formar equipos muy fuertes. Después me tocó Galtier, que era una mezcla de ambas. Y bueno, y la verdad que el tipo supo aprender de los dos, ¿viste? Así que como jugador tengo esas enseñanzas de los entrenadores. Y después me toca irme a Montauban, que era la verdad que un desafío diferente. Para mí un club chico, venía a subir de segunda, pero la verdad yo estaba ya en bajada de mi carrera, porque mentalmente me costaba muchísimo ya entrenar, estar lejos de mi familia, venía de separarme, y logré como que empezar una historia nueva en el sur de Francia. Montauban era un club chico, familiar. Bueno, yo conocía a mi actual señora, nos fuimos a vivir allá. Tenía todo un contexto como nuevo, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? La verdad, era un club difícil porque no tenía fondos, no tenía grandes planteles, y creo que eso me sedujo en algún punto, ¿no? Era como volver un poco a... Yo la verdad tenía ofertas de clubes buenos de Francia, podía, podía haberme ido a otro lado, y primé, había otro uruguayo ahí en Montauban. La verdad que primé mucho más mi parte mental y sentirme cómodo que irme a otro club a lo mismo que era Stade Francés, o capaz que un poco menos, porque al fin y al cabo Stade Francés era un club grande que había tenido todo. Y ahí en Montauban descubrí a Laurent Travert y a Laurent Labitte, que son los entrenadores que fueron de Castres, salieron campeones con Castres y con Racing. Ahora Labitte está en el seleccionado francés, y esos dos tipos ahí sí me dieron un mix interesante desde el punto de vista de jugador, cómo tipos pueden mezclar lo humano y lo técnico y la parte social. No sé, un día, te puedo contar alguna historia, pero un día, timbre en mi casa, yo vivía alejado, aparte de la ciudad, timbre en mi casa un día cualquiera, no sé, un jueves, ¿tá? Y Laurent Travers ahí, vamos a tomar un café. Y fuimos a tomar un café, y yo dije, bueno, esto se viene a hablar de rugby, a ver qué pasa. Nada, fuimos a hablar de la vida, de cómo me sentía yo, cuáles eran mis planes, cuáles eran mi idea. El tipo súper abierto, preguntándome hasta alguna cosa del Scrum que él pensaba que podía cambiar. Y, y ahí la verdad que todos esos momentos son lo que me empezaron a hacer considerar el tema de seguir mi carrera en el rugby como entrenador, porque son lo que te van dando, viste, un formato de decir, qué bueno que está esto, porque empieza a despertar
otra cosa, ¿viste? Venía por otro lado la cosa. A veces uno piensa como entrenador que hay que saber la parte técnica y los ejercicios y hasta algún punto la planificación, pero el head coach, la verdad, o el entrenador, lo que tiene que primero saber es cómo llegar a vender su idea, cómo apoderarse de ese grupo desde el punto de vista de las ideas, ¿viste? Sí, que te compren más que los convenzas, ¿no? Totalmente. Que los tipos te estén esperando para que le hables. Totalmente. Y no que los tipos sientan una saturación o sientan que están recibiendo un poquito más de lo mismo. Al fin y al cabo, esto es una competencia de todos los días. Todos los días tenés que pensar de cómo le vas a entrar a los mismos flacos que tienen las mismas problemáticas en el rugby amateur o en el rugby profesional. Estamos hablando esto es lo mismo. Hay que ver cómo logro yo que las personas me escuchen, me miren y me escuchen. En un club amateur, después de su trabajo, de todas sus presiones, todos sus temas, de todo lo que hicieron para llegar, ¿cómo logro que ellos me escuchen? ¿Qué puedo generarle yo para que ellos me escuchen? Y estos tipos en Montauban tenían esa condición. Vos llegabas al club, un club con no instalaciones fabulosas, nada glamoroso, nada muy... Pero la verdad que te sentías cómodo. Los tipos habían entendido de su modelo iba a ser un modelo familiar. Vamos a decir. Bueno, vos llegás al club y te sentís como en familia. Y bueno, y la verdad que eso me dio muchas herramientas ahí en Montauban. Y bueno, después yo estuve en Balance de Gen y estuve preparando ya mi vuelta. Ya tenía una hija. ¿Viste? Cuando ya estás, a mí me tocó perder a mi viejo, a mi abuela afuera, entonces yo ya viste cuando vas viendo que te queda tu madre, ¿no? Y decís, bueno, hay que volver, loco, hay que irse para casa después de 13 años, ya está, ¿viste? Ya mi cabeza estaba en la vuelta. Y ahí, bueno, y ahí me vine a Montevideo y empezamos otra historia, ¿viste? Porque, bueno, Europa es Europa, Uruguay es Uruguay, y tenía nuevos desafíos. No, me imagino. Y ahora vamos a entrar, Pablo, a conversar sobre tu carrera como entrenador. La mayoría de la gente que está conectada, tanto en Instagram, en Zoom y en Twitter, que tendría que volver en este momento, tiene que ver con entornos de aprendizaje, tiene que ver con entornos de deportes y de educación. Mientras, Pablo, te mando ahí para que te unas también a Instagram si podés. Mientras tanto, mientras vos te conectás ahí, voy a saludar a varios de las personas que están acá en el chat de Zoom. Hola Mario, ¿cómo estás? Desde Puerto Montt. Seguramente vas a tener que poner en silencio como yo tu teléfono, Pablo, para que no te salgan dos veces. Ahí se unió Pablo a Instagram también. Hola Mario, hola José, desde España, Juan González, ¿cómo estás? Juan Pablo desde Parma, Mariano, ahí saluda desde Bahía Blanca, en Argentina. Matías saluda desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Pero bueno, vayan dejando sus preguntas, sus preguntas, mientras Marco nos saluda desde San Luis, en Argentina. Dejen sus preguntas en el chat de aquí de Zoom, dejen sus preguntas también aquí en Twitter y dejen sus preguntas por el live de Instagram también, que ahora lo tenemos a Pablo también conectado. Pero Pablo, contanos un poco, debe haber muchos exjugadores, ¿sí?, de varios deportes en este webinar, que han tenido, esa transición que has tenido en el pasado, ¿sí?, de jugador a entrenador. Recién vos nombrabas, yo seguía tomando notas aquí, de experiencias que te han dejado esos entrenadores que han tenido. Hablaste muy poco de rugby, hablaste muchas veces de cómo te hacían sentir y qué conversaciones tenían, y esos recuerdos que tenés tienen que ver con cosas más allá del rugby. Pero contanos específicamente cómo fue esa transición. Debe haber muchos de la gente que está conectado por hoy que está
pasando por esa transición, ¿sí? O que por ahí juega un poquito y ahora ya está entrenando más, o que el año pasado jugaba y este año ya está como entrenador. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue esa transición y qué considerás importante a la hora de transferirse entre jugador y entrenador? Bueno, la transición, la mía personalmente llegué a Uruguay, 2010, fines de 2010, y febrero de 2011 me ofrecen ser, nosotros habíamos terminado en noviembre del 2010 en Rumania jugando la eliminatoria para el Mundial, habíamos quedado afuera del Mundial 2011 con Uruguay, fue mi último partido de rugby, y bueno, y en la vuelta a Uruguay, a los 4 meses más o menos, sí, noviembre, diciembre, sí, 3, 4 meses, me vuelvo a Uruguay y ahí tengo la oferta de la Unión Uruguaya de Rugby de agarrar el, el técnico de forwards. Y la Bien, verdad que me parecía buenísimo porque era una cantidad de veces que yo como jugador había sido muy crítico con los procesos, con las formas de encarar, con todo, sin darme cuenta de que capaz que el cambio lo podía haber hecho desde otro lado. Y en eso siempre soy muy crítico. Alguna vez hasta dije que no al seleccionado, alguna vez vine con mala cara. Y creo que con el tiempo y la experiencia me he dado cuenta de que los cambios se hacen desde adentro y nunca desde afuera. Es bien. muy difícil cambiar todo desde afuera. Entonces me ofrecieron ser técnico de la selección y la verdad que empecé con un fanatismo impresionante. El head coach era Sebastián Piñeruga y el técnico de backs era Emiliano Cafera. Y ahí empezamos, una historia del rugby uruguayo que venía de tener su último fracaso, vamos a decir. Uruguay es un país en el cual muchos años, o por muchos años, habían planteado el éxito a través de la clasificación al Mundial. Lo habíamos logrado en el 99, lo habíamos logrado en el 2003, lo habíamos perdido en el 2006 y bueno, y se volvía a perder en el 2010. Entonces, todo eso significaba, la verdad, significaba un, un fracaso general del rugby sin haber evaluado otras cosas. No evaluábamos más nada que clasificábamos o no clasificábamos el Mundial. Hasta había algún punto económico, la Unión necesitaba mucho esa plata de los mundiales. Entonces, bueno, todo generaba como un manto de negatividad en una cantidad de cosas que eran buenas. Los teritos venían de, de ganar un campeonato del mundo, viene de participar había un proceso de 3 años, pero claro, cuando vos tenés solo un objetivo como federación o como unión, es muy difícil ver todo lo otro, ¿viste? Y muchos de esos teritos habían estado involucrados en el proceso de Camardón, vamos a decir, del 2011, del 2010 que terminamos en Rumania, y Sí, la verdad que uno desde otro ángulo me tocó empezar a ver las cosas un poco más positivas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que esto del entrenador me llenaba, ¿viste? Porque empecé a ver a esos mismos chicos que alguien los podía ver como que habían perdido, yo los empezaba a ver como que, mirá qué potencial, mirá qué buenos jugadores, mirá qué tipos valientes. Estamos hablando de chicos de 19, 20, 21 años jugando en pleno invierno una eliminatoria en Rumania con todos tipos jugaban en primera y segunda división de Francia, o sea, era un contexto duro y la verdad que de ese día me di cuenta que se podía hacer algo. Y cuando vine para acá, lo que me dediqué, te diré que el 70% de mi tiempo fue a convencer jugadores que habían probado durante 4 o 5 años esto del rugby y sí, que hoy tenían decisiones hacia otro lado. Iban hacia, eh, no sé, sus carreras, su estudio, su trabajo, todo. Y bueno, y ahí me di cuenta que la transición jugador-entrenador, como entrenador no fui tan bueno, me parece, en los primeros años. No sé si fui un gran entrenador, pero sí fui un tipo que me dediqué a convencer mucho. Capaz que usé más mi rol de capitán o de líder en mi momento como jugador en esa primera etapa. Entonces, lo que hablábamos hoy de que los tipos te tienen que creer lo que le vas a decir, sí. bueno, yo creo que logré eso.
que los tipos me creyeran. Y esa transición, la verdad, a veces es difícil, porque seguís siendo jugador. Sobre todo cuando te retirás muy de golpe. Yo no hice una carrera de que me retiré a los 38 años jugando en la pre de mi club. La verdad que no, fue bastante rápido, dediqué mi cabeza a ese proyecto del rugby uruguayo a full, puse todo ahí adentro. Entonces, pero creo que haber utilizado muchísimo mejor mis capacidades de liderazgo que mis capacidades técnicas o mis capacidades de planificación, ya que al principio de ese proyecto yo no visualizaba que necesitábamos tanto un cambio en lo técnico o en la planificación. Necesitábamos sí un convencimiento. Entonces sí utilicé mi lado de jugador, mi parte motivacional, mi parte de yo mostrarme convencido de lo que estábamos haciendo. A ver, empezamos, fuimos sudamericanos, perdimos con Chile en nuestro primer partido o nuestro segundo partido, y se derrumbaba el castillo de cartas, ¿viste? Y en cambio lo que hicimos fue, pongo un ejemplo para ver una muestra de convencimiento. Sí, Lo sí. que hicimos, perdimos con Chile, todo, y bueno, hicimos una reunión individual con cada uno de ellos con 3 preguntas. ¿Qué significaba jugar en los Teros? ¿Qué podía hacer ellos por jugar en los Teros? Y Bien. si creía que íbamos a clasificar a la Copa del Mundo del 2015. La verdad que eran preguntas que no tenían nada que ver. Estábamos en Iguazú, 15 días en Iguazú metidos para jugar un sudamericano. Nuestro objetivo era ganar a Chile, veníamos de perder. La verdad que no era el panorama, pero sí esas preguntas fueron el disparador para mí este, de la posibilidad de lograr un objetivo, porque en la cabeza de esos chicos en algún lado nosotros le instalamos de que íbamos a ir al Mundial 2015. Después pasó una cantidad de agua bajo el puente, pero si a mí me preguntás la transición mía de jugador a entrenador, primero la respeté mucho. No fui y dije, no, bueno, ahora soy entrenador y tengo que marcar una distancia con los jugadores y tengo que... No, no. Respeté, hay tiempos que hay que respetarlos, son naturales. Yo había jugado con esos chicos. Con el 100% de esos chicos yo había jugado en la selección. O sea, ¿cómo yo podía un día para otro marcar una distancia? Una diferenciación de yo soy entrenador, vos sos jugador. No, lo acompañé. Eh, por momentos fallé, porque eso es una cosa que también hay que tenerla clara, Sí. por momentos fallás, pero después tenía la capacidad esa de tocarle la puerta y ir a tomar un café, como me pasó a mí. Bueno, tuve la capacidad de ir y charlar y hablar las cosas, de acompañar a jugadores en otros ámbitos que no fueron el rugby, y creo que lo que logré con eso fue armar un grupo muy solidario, muy fuerte. De hecho, eh, no sé si eran los mejores jugadores del rugby uruguayo en ese momento, pero sí eran los jugadores que podían eh, desafiar ese momento que veníamos de oscuro, ¿viste? De Sí, sí. 8 años o 10 años, bueno, al final fueron 12 años, hasta que clasificamos, hasta el 11 de octubre del 2014 fueron 11 años de oscuridad, ¿viste? Entonces, este, creo que esa transición hay que respetarla y no hay que presionarse. Yo una de las cosas que utilicé siempre fue seguir entrenando la sub-19 de mi club. Ok. Entrenaba a los teros, todo, y entrené durante casi 5 años la sub-19 del club. Sí, sí porque era mi cable a tierra, era acercarme a chicos más jóvenes, era desafiarme cómo poder, porque a veces en el seleccionado como tenés buenos jugadores, pretendés de que todo el nivel o que todas tus planificaciones sean llevadas adelante exitosamente. Pero cuando vos bajás a una categoría de club que tiene sus problemas de juntar gente, sus problemáticas de todos los partidos, de fin de semana a fin de semana, también te va generando ese desafío constante de buscar soluciones y jugadores, cambiar de puesto. Y entonces, la verdad que eso me permitió hacer una transición más tranquila, ¿no? Decir, bueno, sigo en mi club,
sigo con juveniles y al mismo tiempo entrenaba a los teros. Aparte de los teros jugaron 4 años de eliminatoria, ¿viste? Todos los partidos que jugábamos desde el 2012 hasta el 2014 eran siempre eliminatoria, ¿viste? Perdías con uno y quedabas afuera. Entonces, eran todos años de eliminatoria. Entonces la presión de un lado me ayudó mucho a canalizarla, y a filtrarla con esa experiencia de juveniles. Tal cual. Así que es un poco Pablo, mi... contame, antes que abramos la sala un poco para que empiecen a interactuar los entrenadores, sí, que ya están llegando varias preguntas a través de aquí de Zoom y de Instagram también. Twitter hoy no quiere arrancar, así que ya me di por vencido. Pero contanos un poquito, Pablo, en los últimos 3 días y en los primeros 3 webinars de estos 14 días de webinars que vamos a estar haciendo en forma continua. Sí, estuvimos hablando mucho de entornos de desarrollo, aprendizaje, estuvimos hablando del fallo de técnica versus del desarrollo de la destreza, y estuvimos hablando un poco de cómo aprende el ser humano, ¿sí? Y por ahí conversábamos en estos días que estuvimos preparando esta conversación, hacia dónde ves que está yendo el coaching, ¿sí? Hacia dónde está yendo el desarrollar otros para una función, ¿sí? Ya sea en el deporte que sea. Hoy por hoy nos toca el rugby union, pero estuvimos hablando muchísimo de cosas como creatividad, ¿sí? Pensamiento crítico, organización propia, resiliencia, ¿sí? Toma de decisiones. ¿Cómo hacemos y hacia dónde pensás que está yendo el coaching? Bueno, yo, sí, todas las áreas que nombrás son modelos que se aplican, ¿no? Eh, yo creo mucho en que el coaching puramente, tiene que haber, hay que generar como un contexto. Sí, A mí el contexto creo que es clave. No importa el nivel, importa el contexto. Importa que una de las cosas que nos sobra hoy en el mundo es la información. Nos sobra la información, nos sobran los estímulos, nos sobran los programas, ¿no? Tenemos sí, programas de lo que quieras, bueno, podemos estar ahora en cuarentena acá y tenemos 50 programas para hacer. bien, No pasaba antes. Entonces, antes, en otra época, ¿no? La infancia nuestra, el programa había que generarlo, había que crearlo, había que ir afuera, agarrar 2 piedras, armar un arco, picar un poco la pelota, aparecían 4, jugábamos al fútbol, jugábamos un partido, y creábamos, no te digo que una especie de, no coachábamos a nadie, pero sí éramos capaces de generar algo. Generaba un partido de fútbol, un partido de cabeza, un partido no sé, de manchado, generábamos cosas. bien, Yo creo en el contexto, creo en lo que hago antes para que ese coaching, no importa cuál y la calidad del mismo, tenga un final, tenga un efecto. bien, Y en eso yo hablo por lo general mucho de lo humano y de las responsabilidades de las personas, ¿viste? Y a mí me gusta que, de hecho, ahora con Segnam, con la franquicia chilena, veníamos sí, de aplicarlo. Yo tenía una tradición eh, de un coaching súper vertical, o sea, yo era el creador del programa, del plan de juego, del programa, de los planes, creaba, armaba una cantidad de cosas y bajaba una línea para gente que lo hiciera de la forma que yo quisiera. ok, Claramente me fui dando cuenta con el paso del tiempo que hay una cantidad de limitantes. Primero personales, porque no tengo la capacidad de seguir todas las áreas del programa, sí, y después limitantes a las personas que recibían esa orden, porque al final el otro podía tener sus ideas o su- su- sus metodologías y yo no le permitía al tipo hacer nada. Y todo tenía un contexto creado por mi lineamiento. O sea, si fallaba el contexto que yo quería crear, sí, fallaba el programa. bien, Entonces, con esto que hicimos ahora con Segnam, yo hice un coach totalmente diferente. Eh, a todos las áreas, a todas, absolutamente a todas, les di un objetivo
y le di la posibilidad de que hagan lo que quieran. Ok, ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno puede crear el contexto ideal para vender su idea, para realmente convencer al jugador de qué es lo que quiere que haga. Después lo otro no deja de ser técnica, táctica, conceptos aplicados. Pero yo estoy yendo hasta un paso atrás, decir, ¿cómo hago yo como head coach, en este caso, o cómo hace el entrenador para crear un ambiente en el cual esa persona venga a diario y diga, yo quiero aprender del otro, yo quiero realmente aprender del otro. Yo estoy acá y creo que este tipo me va a enseñar o me va a dar un lineamiento. bien. Así que, Bien, entonces la importancia del contexto, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos en el primer webinar de esta serie, ¿sí? Cómo para crear la mejor experiencia, para que no solo el jugador, sino todas las personas que son parte de ese equipo puedan pasar cada vez que están ahí. y lo que pasa es que eh, sin contexto puedes tener los mejores jugadores, el mejor programa técnico, la mejor planificación, el mejor detalle, pero no vas a tener el alma del equipo, no vas a tener el espíritu de querer mejorar, crecer, ser un mejor grupo, un mejor equipo, mejores jugadores. Y vuelvo a lo mismo, sin importar cómo juegue el equipo, sin importar el resultado final. Lo que importa a los entrenadores nos tiene que importar lo que les dejamos, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, pasen raya y vean a ver qué quedó. Digo, de los entrenamientos, del partido, del proceso, pasen una raya y digan qué me quedó. Y bueno, y si les quedó algo, ya cumplimos parte de nuestro objetivo como entrenadores, ¿no? Y Bien, bueno, yo hago mucho hincapié en eso. bien, genial. Vamos a empezar a abrir un poquito la sala. Mario Escudero, ahí desde Rivadavia, en Argentina, tenía una pregunta para Pablo. Dale, Mario, te estamos escuchando. Hola a todos, ¿me están escuchando? Sí, ¿Sale? dale nomás. Bien. Mi contexto es que en estos días los jugadores, a distintos de tiempos atrás, la falta de pertenencia o la cantidad de variables que hay en los entornos que los seducen, Bien. cómo cuesta contenerlos. En el juego, en el club, en el rugby. Gracias. Este, Te tiró una fácil, bueno, Mario, para empezar, sí, ¿no? sí. A ver, te voy a poner un ejemplo de mi club. Vamos a empezar por mi club. Mi club es un club de 158 años, como les contaba hoy, con muchísima historia, pero con una condición que cada 30 años se muda. Y se muda no como las mudanzas que hay a veces en los clubes en Buenos Aires, que son bastante estratégicas. No, estas mudanzas son, bueno, se acabó el contrato, los queremos acercar a tal lugar, y se mudan. Y la verdad que hace sí, 25 años, 30 años, nos mudamos al último lugar, que nos mudamos a un páramo, no había nada cerca, ni ruta, ni nada. Y nos mudamos medio de la desesperada, con una caída de socios gigantesca, todo, y nos encontramos con una falta de pertenencia de la gente. A ver, era gente que le gustaba jugar al tenis. Entonces, los socios se fueron. Hicieron una mudanza y no hicieron cancha de tenis. Entonces, el que jugaba al tenis se fue, el que jugaba al fútbol fue menos, el que jugaba al rugby, los juveniles, y decidieron ir a otros clubes porque les quedaba más cerca. Estamos hablando 30 años atrás, ¿no? Con unos problemas de transporte grandes, la movilidad no era tan fácil como hoy. Entonces nosotros en un momento éramos, no sé, vinieron las crisis, todo el paquete completo, y en un momento quedaban 90 socios. Entonces, ¿qué buscamos hacer? Dijimos una cosa, dijimos, bueno, los entrenadores tienen que preocuparse de generar fanáticos. No importa la cantidad de jugadores, importa lo fanáticos que sean. Porque el fanático termina siendo el que después está dispuesto a cavar la zanja para meter las luces del club, como lo hicieron, venir a trabajar, a pintar, a ayudar,
a pagar la cuota sin pedir nada a cambio. ¿No? Nosotros necesitamos gente que el rugbyista solidario, el rugbyista de trabajo en grupo, todos esos valores que promulgamos, necesitamos que la gente de nuestro club sea los primeros en respetarlo, sin importar el nivel. Lo que pasa es que a veces hay clubes que no están capacitados a entender de que hay que saber perder, porque hay muchas veces que se pierde durante mucho tiempo, pero se construye. El tema es cuando perdés y no construís nada. Pero aprender a perder sabiendo que vas construyendo gente y vas juntando fanáticos y vas juntando una mística que después se va a ir reproduciendo y animarse a hacer cosas. Nosotros en su momento con el club fuimos a un colegio que no tenía rugby, los invitamos, los trajimos, los empezamos a cuidar, a darle los valores. Todo. Tuvimos que echar gente que no tenía esos valores. Todos esos mensajes que fuimos dando durante muchos años, hoy nos llevan a tener, no sé, 500, 600 socios, y te diré que el 95% son de rugby, y las familias están involucradas, y hoy como club ya estamos buscando otro desafío, porque estamos buscando una fusión con un club más grande, porque nos interesa, tenemos ese espíritu de generar cosas y de crecer, pero siempre desde el arraigo. Primero estamos nosotros, como valores, y la verdad hemos perdido jugadores muy buenos porque han decidido otras cosas, y hemos perdido mucho más partidos de los que hemos ganado. Pero el proyecto es a largo plazo. La solución de generar fanáticos no es dándole cosas. Yo me ha tocado ver, de hecho en Chile me pasó mucho cuando llegué, Sí. que había que darle cosas a la gente para que venga, ¿viste? Había que darle ropa, proteínas, esto, lo otro. No hay que darle nada. Acá el que juega al rugby juega porque ama el rugby. Es un deporte que lo tenemos que amar, porque la verdad es muy difícil en invierno, barro, lluvia. Es un deporte que a veces se torna caro, ¿viste? Entonces, no funciona eso de dar. Yo te doy para que vos después me des tu alma al club, como tenemos que darle, o tu 100% al club. No existe eso. Hay que dar lo que se pueda dar, porque circunstancialmente hay algo para dar, pero hay muchos clubes que tienen esos problemas, ¿no? De tratar de dar para recibir algo, y en realidad el día que se acaba, el otro se acostumbró a recibir, y bueno, cuando no recibe más se va. Entonces, yo te recomiendo, Mario, que trabajar en un programa largoplacista y con gente muy solidaria que se acostumbre a decir, bueno, hoy nos toca perder, a veces nos toca presentar una categoría, a veces no nos toca esto, pero los valores ante todo. Bien, genial. Yo le agregaría, Mario, a esa reflexión excelente de Pablo, el vivir los valores de tu organización, porque la verdad que en muchas de las organizaciones que me toca ir, la realidad es que están escritas en las paredes, están escritas en la puerta, están escritas en el estatuto, pero a la hora de actuar, por ahí no pasan, sí, por ahí le seguimos gritando a los referees, por ahí seguimos teniendo determinadas actitudes que esas palabras no describen. Excelente, gracias por sumarte. Voy a pasar a Martín, que está en España. Martín, ¿cómo estás? Estabas comentando algo acá en el chat también, no sé si nos escuchás. Hola Juan, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buenos días. No, nada, la verdad, bueno, escuchando la charla muy, muy interesante, la verdad que lo que dice Pablo es tremendo, lo comparto en un 100%. Yo acá, bueno, como director deportivo acá del Club de Rugby Málaga, y bueno, tenemos un poquito de cada cosa. Pasan jugadores que vienen buscando algo, y bueno, yo como entrenador que vengo desde la Argentina, intento inculcar exactamente lo que dice Pablo, generar un sentido de pertenencia en los jugadores. Pero es un problema que pasa en todos los deportes. Yo creo que como se decía recién, porque los chicos tienen mucha información y apuntan a llegar a ese deportista que ven en la tele, en internet, el superdeportista, y tienen que entender, yo siempre digo lo mismo, yo creo que lo más importante para que hay que meterle a un chico
es no un objetivo deportivo, porque sabemos todos que el deportista profesional llega un 1% de todos los deportes, entonces el fracaso de ese deportista es muy rápido. Entonces, creo que lo que hay que transmitir a los chicos es que te enseño a ser un deportista y que es una filosofía de vida el ser deportista. Entonces te enseño a alimentarte, te enseño a entrenarte, te enseño a sacrificarte, pero por algo que es una forma de vida. Yo cuando llegué acá a España y comencé con el proyecto, tuve un choque muy grande, que me encontré con chicos muy inactivos por las redes sociales y por todo lo que hoy pasa con lo que pasa, ¿no? Que los chicos no hacen actividades, no salen. Entonces, inicié un proyecto en el cual la idea era, el primer año no me fue bien, porque comencé a convencer a jugadores. Estamos hablando siempre que al final un deportista sale del deporte amateur y luego llega al profesionalismo. O sea que la cuna es del rugby, que los chicos que entrenan 2 o 3 veces por semana. Entonces, comencé a convencer jugadores, pero me di cuenta, por ejemplo, que si nos convencíamos a los padres o metíamos a los padres dentro del proyecto, no funcionaba. ¿Por qué? Porque yo quería mejorar un chico de 12, 13, 14 años en la alimentación, en el ir al gimnasio, en ese compromiso, pero si el padre no lo involucrábamos, al final fracasaba. Entonces, una de las cosas que creo que es fundamental es eso, es entender que los chicos tienen que tomar la filosofía del deporte como una forma de vida y saber que, como decía Pablo, que así un chico no tenés que darle nada, sino el jugador se acostumbra a dar y a pasársela bien dentro de la actividad deportiva que está haciendo, ¿no? Creo que es fundamental. Tal cual. Bien, ahí Fernanda está de acuerdo con los puntos que decía Pablo recién sobre la cultura del dame, que le llamaba a ella acá en el chat. Genial. Pasamos a Mario. Mario está en Chile. Mario, te estamos escuchando. Contanos. Hola, ¿cómo están? De Chile, en Puerto Montt. Pablo, te quería hacer una consulta. Tú comentaste hace un rato respecto de que tenías un estilo de coaching muy vertical y con el paso del tiempo lo cambiaste a una cosa un poquito más centrada en el jugador, más vertical, más horizontal. Al respecto, quería consultarte en qué momento decidiste que el cambio era relevante, cuál fue el switch. Y lo otro es que, entendiendo que que los estilos son estilos distintos, no hay mejor o peor, sino que simplemente son distintos. Desde el punto de vista de los resultados cuantitativos, ¿cuál ha sido el que mejor resultado te dio? Bueno, mi decisión de pasar a uno o a otro va todo coach o head coach o cualquier persona que lidere un proyecto en cualquier ámbito. Una de las cosas que tiene que hacer es, como hoy hablábamos del contexto, es ser analista del contexto. Hay que analizar el contexto, hay que analizar a las personas que nos rodean, hay que realmente escucharlos, verlos, cómo actúan, ver si el día que yo contraté a una persona y era un tipo pasional y que se emocionaba entrenando, y yo lo estoy viendo hoy entrenando el proyecto que yo le di, y el tipo no lo siente como propio, ese día, observándolo, me doy cuenta de que tengo que hacer algo, porque esa persona no va a lograr transmitir para lo que fue contratado. ¿Me explico? Y acá estamos dejando de lado su capacidad, realmente su know-how de lo que está haciendo. Puede ser un técnico de patada, un técnico de forward, un técnico de backs, no importa qué. Pero el día que ese tipo está entrenando un programa que no es de él, yo me di cuenta que ese día el tipo no está cumpliendo lo que tiene que cumplir, que era transmitir esa pasión, transmitir su know-how como jugador o exjugador, como referente o lo que sea. Entonces, mi decisión fue tomada por eso, por observar a mi staff que me hacía propuestas, que cada vez me hacía menos propuestas,
Eso es una cosa también importante. Cada vez recibí menos propuestas. Entonces digo, pará, acá hay algo que está mal. Porque si yo tengo una cantidad de propuestas y ellos no tienen, y antes tenían, claramente hay algo que yo estoy limitando. Entonces en ese momento decidí generar ese coaching totalmente horizontal y mi función de head coach fue de controlar sus objetivos. O sea, yo puedo generar challenge en eso dándole objetivos. Pero bueno, yo quiero que sea la mejor defensa, yo quiero que las patadas de cancha avancen 60 metros, quiero un 90% de objetivo de patada de los palos, Bien. quiero un 95% de line. Tengo todo ese contenido a partir de una decisión tomada. Y después, no me preocupo tanto del objetivo inmediato. Yo me preocupo mucho más, en tu pregunta, ¿no? Me preocupo mucho más de esa construcción de gente que tenga la capacidad de pasar un mensaje. Porque el día que yo necesite pasar un mensaje eh, táctico, imagínate por un partido definitorio, yo voy a tener los canales de transmisión de ese mensaje totalmente preparados. Porque a los tipos que yo los empoderé para que sean los conductores del mensaje, yo voy a utilizar esos canales para conducir mi mensaje. ¿Qué me sirve a mí de meterme en una habitación y decirle, muchachos, nosotros tenemos que jugar a esto, si los tipos en realidad no están preparados para escucharme? Ahí O está. capaz que sí, no lo sé, pero puede pasar de que no estén preparados. Entonces, si no están preparados, yo tengo que tener mi plan de contención. Y mi plan de contención claramente son las áreas, son las personas, y a veces es el preparador físico, a veces es el fisioterapeuta. Y bueno, a veces son diferentes personas que pueden llegar al tipo que yo no puedo llegar. Entonces prefiero tener un plan de contención bueno como head coach, sabiendo que mi mensaje va a llegar, que tratar de hacerme el todopoderoso y enviar un mensaje totalmente vertical. Genial. Y Mario, yo te sumo un recurso, si buscas en internet y como siempre todos los autores que citemos en este webinar van a estar aquí debajo en nuestro canal de YouTube, en la grabación. Hay un recurso, en inglés se llama Flip Classroom, ¿sí? Que es invertir la clase. ¿Sí? Después te voy a buscar un par de cursos y te los voy a pasar también. Es un concepto súper interesante dentro de lo que son tendencias educacionales hoy por hoy, el invertir el rol de la clase tradicional. Luciano, voy a pasar a vos que tenías una reflexión, después vamos a hacer una más y vamos a cerrar ya hace casi una hora que estamos. Luciano, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se escucha ahora. Sí, perfecto, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes sus experiencias. Eh, Más que, en realidad, mi pregunta va a Pablo, ¿cómo veía este tema? Se escucha mucho en un tercer tiempo, afuera de la cancha, que el rugby ya no es tan divertido, ¿no? El rugby, entrenar rugby requiere mucho más esfuerzo. A nosotros, en general, nos pasa en las divisiones juveniles, que serían nuestro grupo de riesgo, porque consideramos que son los más desamparados desde el punto del entorno familiar y demás, y tienen en clubes del interior de Argentina, eh, algunos aspectos, tienen muchísima demanda, digamos, tienen muchos estímulos semanales, porque esos jugadores son los mismos 25 que tal vez lleguen a primera, entonces tienen muchísimo estímulo. No tenemos luego una gran cantidad de jugadores de cuál elegir o decir, bueno, estos aprendieron la técnica o tienen las destrezas, ¿no? Y quería saber, Pablo, qué pensabas vos de esto, de que el rugby va hacia un lugar que no es tan divertido y que nos cuesta mucho sostener en el tiempo, sobre todo en clubes medianos o en desarrollo, a los chicos. ¿Cómo ves vos eso? ¿Es así para vos o no? Gracias, Luciano. Luciano, mira, te voy a dar un punto de vista que tengo y que lo he analizado mucho, eso que tú decís. A ver, yo cuando era chico iba al club y nos pasaría a todos nosotros, que somos los que hoy nos está tocando transmitir, por suerte, una cantidad de enseñanzas que tomamos de gente que nos transmitió esa pasión y una cantidad de cosas. Nos toca transmitírselo a las generaciones nuevas de nuestros clubes. Nosotros íbamos al club
Y la verdad, ¿la práctica tenía la cantidad de contenidos que tiene la práctica de hoy? No creo, la verdad. Tendría cosas mucho más puntuales, ¿tá? Pero tenía una cosa que sí era muy importante, que era la diversión. Las prácticas, los chicos se divertían. Entonces generaban fanáticos, generaban dependencia de esa diversión. Entonces, claramente estábamos preparados para realizar, aparte de no tener la cantidad de estímulos que se tienen, ¿no? Y todo lo que nos transmiten, teníamos la capacidad, ¿tá?, de disfrutar lo que nos ofrecía. No sé si los técnicos tenían la preparación que tienen los de hoy, no sé si las planificaciones, no sé si una cantidad de cosas. Lo que nos está pasando hoy en los clubes es que nos estamos dedicando a formar excelentes jugadores de rugby. Yo en eso sí estoy de acuerdo, creo que las planificaciones, los líderes de club, toda la parte de información que tenemos en redes, todo lo que vemos, lo queremos llevar a un club. Pero si nosotros agarramos a ese grupo de chicos, imagínate, no sé, la sub-17 de tu club, Luciano, la entrenás y le dan, bueno, todo un programa, formación, esto, lo otro, pensando que esa formación va a generar un mejor jugador de rugby, vas el fin de semana y lo ves. Los chicos juegan mejor el rugby. Lo importante de esto es ver si se divierten. No sé si juegan bien o mal, pero tienen que divertirse. Porque si no, claramente estamos armando un espejito de colores. Entonces yo te pregunto, esa sub-17 de tu club, si vos no le pones ninguna estructura, le das una pelota, capaz que empiezan a jugar a tocata y vos ves un ambiente de diversión. Los tipos se divierten sin ningún ejercicio estructurado. Si vos le das una pelota, no se ponen a hacer un ejercicio de rack y pase. No, se van a poner a hacer una tocata, se van a divertir. Su autogestión va a ser hacia lo que los divierta, hacia lo que los motiva. Yo creo que a veces los entrenadores estamos atrapados, ¿tá?, en un mundo de informaciones, mirando para el costado qué es lo que hace el otro, qué es los lineamientos que me bajan, olvidándonos que esto es un deporte que forma personas, ¿tá? Es un deporte muy sacrificado, o sea que si no hay diversión es muy difícil que logremos un sacrificio, yendo a todo eso que tú decías de la cantidad de estímulos que tienen, miles, porque la verdad, tienen cada vez más estímulos. No sé, yo estoy ahora en cuarentena en mi casa, todo, yo no veo que mis hijos se aburran. La verdad, tienen 7.000 estímulos, tienen 7.000 cosas para hacer, están conectados con todos sus amigos, tienen libros, tienen juegos, tienen la tele, tienen... ¿Por qué? Porque están preparados para eso, pero hacen lo que les divierte. La verdad, los deberes los tenemos que matar para que los hagan la tarea. ¿Entendés? Qué bueno Hacen que lo que les sería que esos divierte. deberes fueran divertidos, ¿no, Pablo? Claro, bueno, no, Sería ideal. sería ideal, pero no está pasando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que confiar más en los jugadores, entender de que ellos al club van a divertirse y que nosotros vamos a lograr muchísimo más teniendo tipos que se diviertan, y un poco lo que hablaba hoy de mi club, de generar esos fanáticos, que la verdad que buscar ese jugador que haga el offload con el dedo hacia arriba, perfecto, que después nos va a pasar. Esa es otra cosa también que hay que tener en cuenta, para eso, para todos los entrenadores, la técnica, la exageración del gesto técnico, después hay que verlo, realmente llevarlo a la realidad de la cancha y el momento y la situación. Entonces, a veces perdemos una cantidad de tiempo precioso que tenemos, o sea, tenemos 4 horas semanales para entrenar a un chico y para despertarle una pasión, y estamos preocupándonos de que el dedito para arriba por el offload, para que haga el pop pass o para que termine un gesto perfecto, sin entender de que capaz que hay un chico que tiene 10 años de formación, 10 años para formarlo, y nosotros lo queremos formar en las 4 horas que tenemos semanalmente, que le tenemos que hacer fanático y que se divierta de este deporte. Entonces, ojalá que pueda haberte dado algún insumo, Luciano, por acá. Un montón, Luciano, y me parece que para los que estuvieron ayer presentes, cuando hablábamos de esto de que hablaba Pablo recién, de la repetición y el gesto técnico y de la destreza, mi primera intriga, mi primer disparador sería: se están divirtiendo. Si se están divirtiendo, hay un montón de cosas que están pasando dentro del aprendizaje. Vamos a ir cerrando, porque quiero ser respetuoso de tu tiempo, Pablo, y de todos aquellos que están acá. No voy a introducir al
al próximo entrenador, jugador. Voy a dejar que se introduzca solo. Creo que te va a tomar por sorpresa vos, Pablo. ¿Cómo estás? Ya te abrí el micrófono. Hola, ¿qué haces, Pablo? Bueno, ¿Qué Ale haces, Niet, Ale? ¿Cómo andás? yo tuve el placer de ser entrenado por Pablo en el Mundial 2015 y, bueno, años previos. Así que un placer escucharte, como siempre. Yo te Qué grande, preguntaba por Ale. mensaje recién, Pablo, por mensaje privado, perdón, Alejandro, te preguntaba qué fue lo mejor de Pablo como entrenador y por qué era lo primero que se te venía a la cabeza. ¿Nos querés contar un poco para cerrar esta conversación, qué era lo que me decías? Sí, en realidad lo que te dije fue que él tiene una constancia importante en su mensaje y lo que logró con nosotros, que el contexto nuestro, cuando conocimos a Pablo, era que realmente no teníamos ni idea de lo que era el alto rendimiento, y este loco nos hizo conocerlo, y bueno, y nos llevó de la mano a una utopía, que sin darnos cuenta clasificamos a un mundial, y bueno, creo que lo más importante de él fue eso, su constancia en el mensaje, y realmente convencer a un grupo de jugadores que no tenían ni idea de dónde iban. Ahí está, genial. Bueno, agarramos uno que tiene buenos recuerdos, Pablo, así que Qué quedamos. bueno, qué bueno. Mil gracias, Ale, mil gracias por Gracias, Ale. Pablo, nos queda solamente agradecerte por el tiempo y agradecerles una vez más a todos los que están uniendo a nuestros webinars. Un par de complicaciones técnicas. Hoy se ve que la internet está en ese punto donde hay mucha gente haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Mil disculpas a la gente que se lo vio en Twitter y no pudimos hacer el live. Disculpas también a la gente en Instagram que por momentos se escuchaba de un solo lado. Pero Pablo, bueno, para cerrar, dejaros con alguna reflexión, ¿sí? Gente que está empezando a entrenar, gente que entrena hace muchos años, ¿qué les transmitirías? ¿Qué harían, qué no harían? Y bueno, los dejamos que sigan con su tarde, con su mañana, depende de dónde están. Recuerden seguirnos en redes sociales en @sudcoaching, Sudcoaching, y síganse conectando a nuestro canal de YouTube y suscribiéndose, donde van a estar todas estas conversaciones. Pablo, dejo que lo cierres vos y les agradezco a todos un montón. Bueno, primero agradecerles. Esto es como la conversación en el club, ¿no? La verdad de poder conversar de rugby, sé que hay entrenadores capaz que hay de otras disciplinas, pero poder conversar con jugadores, con entrenadores, charlar de las realidades de nuestro club, todos en esta formación que hemos tenido de rugby, pasamos por querer salvar el mundo en el tercer tiempo del club o el jueves de noche, ¿no? Entonces, la verdad que está muy bueno poder tenerlo, poder charlar, intercambiar opiniones y nada, transmitirles que hay una fórmula que para mí no falla, que es la pasión. Al que le ponga pasión al rugby y que logre transmitírsela a un grupo de jugadores, nunca se va a arrepentir de lo que va a obtener. Y no hablo de resultados, sino que hablo de experiencias, hablo de vivencias, lo que viven los cuadros de rugby, lo que viven los grupos, lo que viven las personas, creo que es algo único y me parece que eso es la llama que nos ayuda a mantenernos en este deporte, que si alguien lo analiza puntualmente y ve, la verdad que es un deporte difícil para esta época, pero es un deporte que crece cada vez más, porque tiene esa energía que la gente va comprando. Y nosotros somos los que nos toca hoy transmitírsela a otros como alguien nos la transmitió a nosotros. Así que nada, pasión para esto, y bueno, y hagamos del rugby el deporte más importante. Mil gracias a todos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica, 2 de la tarde aquí en Reino Unido y 3 de la tarde en la mayoría de los países de Europa. Gracias.